Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos aquí nuevamente para rendir nuestra segunda cápsula que va a tratar sobre las inhabilidades e incompatibilidades en el marco del derecho administrativo. Pero permitámonos hacer una retroalimentación. Ya hemos visto en la semana número 1 qué entendíamos y cuáles eran las características del derecho administrativo. En esta semana número 2 hemos visto las potestades del Estado como tal. Esa potestad imperativa, la potestad sancionatoria, que de una u otra manera se refleja en el ejecutar y en el accionar y en cómo se desempeña el Estado para dictar y para hacer cumplir sus diferentes órdenes. También veíamos los principios de la administración del Estado. Uno de ellos en particular, el principio de legalidad, el principio de subsidiariedad. Hicimos hincapié o énfasis en ello. Pues bien, siguiendo nuestro texto guía, y permítanme por supuesto compartir pantalla para que podamos visualizar nuestro texto guía. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Y es nuestro tema número 5. ¿Cuáles las inhabilidades e incompatibilidades administrativas como tal? Y sigamos con nuestro texto guía para poder estar más acorde y tener como esta trazabilidad de la información. ¿Qué son las inhabilidades administrativas? Pudiesen ustedes preguntarse. La ley ha establecido inhabilidades para el ingreso a la carrera de la administración del Estado, ya sea en razón de los contratos o cauciones. ¿Qué son cauciones? Son medidas. Son medidas de tipo cautelar o de tipo dinerario que se establecen dentro de la administración del Estado y sobre todo en el caso cuando hablamos de las contrataciones o licitaciones públicas. Profesora, un ejemplo de ello, una póliza. La póliza en los planos del Estado, no dentro de los planos del ámbito privado, en los planos estatales, es una medida de caución. Pero volvamos, ya sea en razón de contratos o cauciones con la institución a la cual se opta, ya sea por existir juicios pendientes con dicha institución en razón de parentesco o por condena por crimen o simple delito. Pero yo voy a ser un poco más precisa aún, ya que en calidad de docente, mi deber es aclararles a ustedes qué entendemos primeramente por una inhabilidad y qué es una incompatibilidad como tal. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de inhabilidades e incompatibilidades, rápidamente nos situamos al a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, aquellas personas que están encargadas de cumplir y realizar las funciones y los fines establecidos por el Estado para su funcionamiento. Estamos claros hasta ahí. Pero para evitar que los intereses particulares interfieran con ese funcionamiento público o con las funciones públicas, la Constitución y la ley se establece un sistema de requisitos y limitaciones para quienes se van a vincular y para quienes se encuentran desempeñando cargos del Estado, que comúnmente son denominadas incompatibilidades e inhabilidades. ¿Pero qué entendemos? Primero, por inhabilidades. Las inhabilidades son de orden constitucional, pero también son de orden legal. Es decir, están incorporadas tanto en la Carta Política como en la ley 18.575 y en nuestro caso también la ley 18.834. Reitero, las inhabilidades son de orden constitucional y legal. Ellas implican incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un empleo público. Imposibilita el ejercicio de las funciones públicas como tal. Si nos vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española,
La expresión inhabilidad tiene, entre otras definiciones, la del defecto o impedimento para ejercer un empleo u oficio como tal. Pero también pudiésemos decir, si profundizamos en qué entendemos por una inhabilidad, es aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o el impedimento para ejercer u obtener un empleo, o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñar ese cargo como tal. Las inhabilidades, entonces, son aquellas circunstancias creadas por la Constitución y por la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público y, en ciertos casos, impide el ejercicio de ese empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio público. Tiene como objetivo primordial lograr la moralización, es decir, jóvenes, materializar la probidad administrativa, materializar la idoneidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. Sigamos. Siempre es bueno tener la claridad de qué es una inhabilidad y qué es una incompatibilidad. Ahora vamos con las incompatibilidades. Las incompatibilidades se ha entendido como también limitaciones al servidor público. Tanto inhabilidad como incompatibilidad son limitaciones para el ejercicio de ese servidor o de ese funcionario público. Las incompatibilidades se han entendido como limitaciones al servidor público durante el tiempo que ostenta dicha calidad. Mejor aún, es la imposibilidad jurídica de poder ejercer dos actividades a la vez. Profesora, explíquese mejor. Las incompatibilidades son sobrevinientes, es decir, que estando bajo una determinada investidura, llámese parlamento, llámese congresista, llámese diputado, llámese senador, llámese ministro, llámese fiscal, no le es permitido desempeñar o realizar determinados actos, toda vez que podría estar incurso en una causal de pérdida de investidura o aún mejor, o aún peor, de sanción disciplinaria. Así pues, jóvenes, teniendo esta claridad, la incompatibilidad se presenta cuando ya el funcionario público está desempeñando su cargo. La inhabilidad es previa al desempeño del cargo de funciones. Sigamos. La carta política de nosotros establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar un estricto cumplimiento al principio de probidad en todas las actuaciones. Para dar cumplimiento a dicho mandato, la normativa nacional ha ido adaptando e incorporando mayores requisitos de exigencia para quienes desarrollan funciones públicas. Entonces, teniendo la claridad de qué entendemos por inhabilidad e incompatibilidad, en relación a las incompatibilidades, se regula la cláusula o se regula la exclusividad de funciones.
Esto tiene una simple razón y es evitar lo que hoy por hoy conocemos como los conflictos de intereses. Veamos un poco cuando estamos frente a una incompatibilidad que funciona cuando ya el servidor público o el funcionario público está desempeñando su cargo. Un ejemplo, profesora, las personas que están relacionadas con ese servidor y tienen la calidad de parentesco. Esa es una incompatibilidad y por ende le impide a esa persona seguir el desarrollo de su función pública. Reitero, cuando nosotros hablamos de inhabilidades e incompatibilidades, nos trasladamos directamente a ese ejercicio de la función pública en el cual se obliga a los titulares a dar estricto cumplimiento a que sus actuaciones sean totalmente idóneas y transparentes. En resumen, a dar cumplimiento al principio de probidad en todas las actuaciones. Artículo 8º, inciso 1 de nuestra Carta Política. Y sigamos, porque este tema del día de hoy está muy relacionado con los principios de la administración del Estado. Según la Ley de las Bases Generales de la Administración del Estado, el principio de probidad consiste en observar esa conducta intachable y un desempeño honesto y leal en relación con su cargo. La preeminencia y la prevalencia del interés general sobre el particular. Artículo 52, inciso 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. La Ley 18.575. Sigamos. Cuando nosotros hablamos de esa probidad, profesora, ¿pero por qué estamos hablando del principio de probidad? Porque está directamente relacionado con las inhabilidades y las incompatibilidades. Y si algún funcionario conoce de que está en curso en alguna de ellas, debe simplemente alejarse de su cargo público para poder actuar conforme a la transparencia que le exige su rol. Veamos, volvamos a nuestra pantalla y por supuesto volvamos a compartir, visualicemos nuestro video, aquí estamos, visualicemos nuestro video y aquí estaríamos. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Recuerden que las inhabilidades son previas y las incompatibilidades cuando ya el funcionario público o servidor público está desempeñando su cargo. Veamos. Nuestra Ley 18.575 es fundamental para el estudio del derecho administrativo y de cada uno de sus contenidos temáticos. El artículo 13 de dicha ley nos dice: los funcionarios de la administración del Estado deben observar el principio de probidad administrativa y en particular las normas generales y especiales que lo regulan. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y los fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. Principales aspectos regulados por la Ley 18.575
575 en materia de probidad. Y aquí está la regulación de las inhabilidades para el ingreso a la administración del Estado. Recuerde que es previo el establecimiento de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. Y por supuesto, las sanciones al lugar, que son las consecuencias de haber incurrido en inhabilidades e incompatibilidades. El artículo 52 de la Ley 18.575 dispone que las autoridades de la administración del Estado, cualquiera que sea su denominación, con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la administración pública serán de planta o a contrata. Recuerden que tenemos un ejercicio de la actividad número 2, la cual es explicar si este sistema público en el cual los empleados se encuentran bajo la denominación a contrata, ¿qué tan benéfico es? ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias de ello? Sin embargo, tanto los de planta como a contrata deberán dar estricto cumplimiento de su probidad. La probidad administrativa, reitero, la cual está regulada en el artículo 52, inciso primero de nuestra ley 18.575, es la base, es el principio de base para ejercer una adecuada prestación en calidad de funcionario del servicio público y no incurrir en una inhabilidad o en una posterior incompatibilidad. Sigamos. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como se les suele llamar, dentro del técnico, dentro de la denominación técnica correcta. El primero de ellos, el parentesco. El parentesco dice con las autoridades y directivos del organismo hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Hay una restricción, hay un límite. Cuando se ejerce la función de contratación pública o de licitación pública, también hay unas limitantes. No pueden haber parentesco porque si no, claramente se incurre en una inhabilidad y no puede darse la contratación pública. En los juicios, los litigios pendientes con el servicio, ya sea personalmente o en calidad de ser parte. ¿Han escuchado la frase juez y parte? ¿Qué tal que el juez, su cónyuge, sea la persona que ostenta la calidad de imputado? El juez tiene que declararse inmediatamente inhabilitado. Recuerden que el juez es un funcionario del Estado. Las sanciones penales también generan inhabilidad. Las personas que han cometido delitos y cuyos delitos no hayan, por supuesto, después de haber sido depurado y cumplido previamente la condena, quizás se haya una posterior análisis evaluando cuál fue el delito por el cual la persona fue condenada. Pero la sanción penal siempre va a estar categorizada como una inhabilidad como tal. Ahora bien, volvamos a nuestro texto guía para saber exactamente cuáles son las inhabilidades que nuestro texto guía contempla. Y aquí lo tenemos. Nuestro texto guía. Nuestro texto guía nos habla de una suerte de inhabilidades. Ya las mencionábamos muy brevemente en nuestra anterior diapositiva como tal. Pero veamos para una mayor claridad. La primera inhabilidad es por parentesco. No pueden ingresar a cargos de la administración del Estado las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, hijos, padres y hermanos, inclusive segundo de afinidad, el cónyuge. Respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración del Estado al que postule, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Lo veíamos. Se predica que son de aquellas autoridades que tienen cargos directivos. De preferencia, en el ejercicio del derecho administrativo, mi experiencia me ha dicho que aún no estando en cargos directivos, es mejor no incurrir en la inhabilidad por parentesco. La inhabilidad por litigio. No podrán ingresar a cargos de la administración del Estado las personas que tengan juicios o litigios pendientes. ¿Por qué? Porque no podemos ser juez y parte. La inhabilidad por contratos o cauciones. No podrán ingresar a cargos de la administración del Estado las personas que tengan vigentes o suscriban por sí o por terceros, por apoderados, por representantes, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más con el respectivo organismo de la administración del Estado. Es decir, tú no puedes ser contratista que tengas un interés en una licitación pública con el Estado y también aspirar a un cargo internamente dentro de esa administración estatal. Es una falta de probidad, porque puedes tener interés en la adquisición y en la concesión de esos contratos. Toda persona que desee ingresar a un cargo de la administración del Estado debe presentar una declaración jurada, requisito indispensable, jóvenes, que acredite que no se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades antes señaladas. Nuestra última inhabilidad, por condena, ya le explicábamos, por sanción penal. Las personas que se encuentren condenadas por crimen o simple delito. Las personas que actualmente se encuentren procesadas o imputadas no están afectas a esta inhabilidad. Tiene que existir una condena, una sentencia condenatoria, para que pueda incurrir en esa inhabilidad. Las incompatibilidades, ya lo veíamos, se presentan en el momento en que se desempeña el cargo público. El artículo 56 de la Ley 18.575 nos habla la incompatibilidad en razón de la jornada del trabajo. No puedes desarrollar actividades particulares en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada que se le tiene asignada al funcionario. Ustedes pueden trabajar con el Estado, pero a su vez no pueden tener otras funciones en el mismo horario que debiesen estar en su oficina. Las incompatibilidades en razón de la materia o asunto, y es la incompatibilidad para ejercer la profesión, el oficio, la industria, el comercio, cuando está referida a materias específicas o casos concretos, que deban ser informados, analizados o resueltos por el funcionario o autoridad. El funcionario que trabaja en la administración del Servicio de Impuestos Internos y que también tiene roles o tiene su oficina o su estudio de contador. Es incompatible, puesto que son roles directamente relacionados con el núcleo central de su desempeño. La incompatibilidad especial para exfuncionarios de instituciones fiscalizadoras. Se establece para aquellos funcionarios o personas que pertenecieron a entidades fiscalizadoras de control, en cuanto que no pueden dar inicio a una nueva relación laboral con instituciones del sector privado
que son objeto de fiscalización por el órgano encargado de esa función, al cual pertenecieron dichos funcionarios hasta 6 meses después de la cesación de su cargo. Explico, si en algún momento una entidad pública estuvo intervenida por el Estado, sobre todo una entidad educativa, estuvo intervenida por el Estado. El funcionario pertenecía a esa entidad interventora y de control. Esa entidad educativa fue investigada de perteneciente al sector privado y este funcionario de control le hicieron una oferta mejor económica. Estamos colocando una situación hipotética. Solamente podrá vincularse pasados 6 meses a posterioridad. Profesor, ¿eso es posible? Se han visto casos. Se han visto casos, jóvenes. Claramente hay una falta de probidad y transparencia, pero se han visto casos. Hay muchas empleadas o muchos servidores públicos o funcionarios que cuando están supervisando y controlando pueden tener mejores ofertas. Pero hay que esperar un tiempo de 6 meses, a lo sumo, como lo indica la ley 18.575. Pasados los 6 meses, ustedes pueden establecer una relación laboral, estar en su derecho. Veamos el mapa conceptual que nos ha mostrado nuestro texto guía. Tenemos las inhabilidades, que son previas, y las incompatibilidades durante el desempeño de la función del cargo. El sitio de interés, para mayor claridad, veamos, recuerden que es fundamental. Parece que la página tiene un inconveniente, así que nos devolveremos. Sin embargo, esta docente dejará a cargo también links o textos guías que les van a servir a ustedes para complementar las inhabilidades y las incompatibilidades. No olviden consultar también la ley 18.575 a partir del artículo 51 y siguientes. Me quiero despedir con la presentación de un vídeo por el profesor Alejandro Criado, quien explica y fortalece las nociones del derecho administrativo. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y aquí estamos nuevamente. Recuerden ustedes que las inhabilidades son previas al desarrollo del cargo en la administración del Estado y las incompatibilidades se presentan durante el desarrollo del cargo. Vamos a compartir ese vídeo para tener una mayor claridad. Con este video nos vamos a despedir fortaleciendo los conocimientos del derecho administrativo. Un saludo. Lección primera. Derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Que es el título de este libro. Bien, el derecho administrativo es la rama del derecho que regula las relaciones entre la administración y el ciudadano y la propia relación entre las distintas administraciones. Por tanto, ese es el derecho administrativo cuyo origen debemos remontarnos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando se crea la propia administración pública, cuando empieza a existir una administración, una burocracia pública, y a partir de ahí se empieza a crear el derecho administrativo, si bien el antecedente más cercano y más lógico pues son los años 50 y 60 que citamos en el libro, y nos remitimos al libro de Luciano Parejo, en el cual pues habla de varios referentes fundamentales en aquella época,
Eduardo García de Enterría, años 50, crea la revista de Derecho Administrativo, y Laureano López Rodó, que fue el gran impulsor de las leyes administrativas base del año 50, que actualmente pues sus principios se han trasladado a la legislación actual. Estamos hablando de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y otras muchas leyes, incluso algunas que están actualmente vigentes, como es la Ley de Expropiación Forzosa del año 54. Bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Pues está, como cualquier rama del derecho, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Dentro de la ley hay que hablar de la ley desde el punto de vista amplio. Es decir, hay que hablar de la Constitución, hay que hablar de las leyes ordinarias, leyes orgánicas, y hay que hablar del reglamento. El reglamento es la norma por excelencia del derecho administrativo. Respecto a la Constitución, establece una serie de principios que describimos en el libro, muy importantes, y uno fundamental es el artículo 9, que establece la prohibición de la arbitrariedad de las administraciones públicas, y otros muchos, el principio de igualdad, artículo 14, o el principio de eficiencia y economía, establecido en el artículo 35 de la Constitución. Es decir, las administraciones deben gestionar el dinero público de forma eficiente, es decir, como un padre de familia. Es decir, hacer, como se decía antiguamente, de un duro 10 pesetas. Es decir, hay que gestionar bien los fondos y, por tanto, hacer la mejor gestión posible, dar los mayores servicios con los menores ingresos posibles por parte de las administraciones públicas. Bien, esto es la Constitución. Hay muchos más principios, pero de forma muy esquemática nos remitimos a estos. La ley. La ley, existen dos categorías de leyes en función de su importancia, que es la ley orgánica, que regula, requiere mayor quórum de aprobación en el Parlamento y regula derechos fundamentales, ley orgánica de extranjería, en fin, ley orgánica de protección de datos de carácter personal, es decir, hay leyes orgánicas que aprueba el Código Penal, es decir, cuando se regulan derechos fundamentales, ahí se aprueba una ley orgánica. Leyes ordinarias son el resto de leyes y, por tanto, requiere un quórum de aprobación menor. Según tercer eslabón o tercera ley en sentido estricto o sentido amplio, pues está el reglamento. El reglamento son normas aprobadas normalmente por el gobierno local, el gobierno autonómico o el gobierno nacional, y está sometida a la jurisdicción contenciosa administrativa en aquellos supuestos en el cual se vulnera la legalidad, dado que el reglamento pues no debe ser ilegal, es decir, debe desarrollar leyes o bien debe desarrollar una normativa, pero siempre sin incumplir la legislación prevista. Existen instrumentos, por tanto, para, de alguna forma, expulsar artículos o reglamentos completos de los reglamentos jurídicos, como está la propia revisión de oficio, está la posibilidad de recurso indirecto ante cualquier acto de aplicación de normas administrativas, de reglamentos, o está la propia vía jurisdiccional, dado que se pueden recurrir en vía judicial los reglamentos, como por ejemplo un plan general. Un plan general tiene naturaleza reglamentaria y, por tanto, se puede impugnar en la vía jurisdiccional. Bien, por tanto, esto es la ley en sentido estricto o sentido amplio. Luego está la costumbre. La costumbre en derecho administrativo es poco utilizada, quizá normativa de aguas, por ejemplo. En normativa de aguas sí hay bastante costumbre y eso se considera derecho administrativo. Y sí que como costumbre se viene considerando, o algo similar a la costumbre, el precedente administrativo. El precedente administrativo es una forma de actuar de la administración que de alguna forma está sujeta a varios principios fundamentales, el de confianza legítima y el derecho de igualdad. En el momento en que una administración actúa de una forma distinta en un caso concreto o un supuesto igual a otro, pues no es exactamente igual que costumbre, pero sí tiene un carácter similar por cuanto que es impugnable en la vía judicial, no por costumbre, sino por vulnerar principios administrativos, principios legales. Y finalmente están los principios generales del derecho, la mayoría están regulados, pero hay otros que no están regulados. Ejemplo, principio pro actione, es decir, el principio de que los jueces, ante la duda de inadmitir una demanda o
tener a una persona por interesada o no interesada, ante la duda se le tiene por interesada. Principio pro actiones. No está regulado, pero sí se utiliza por los tribunales. Y finalmente está el derecho europeo. El derecho europeo también es fuente del derecho administrativo. Incluso hay autores como José Joaquín Fernández Haller, que habla de derecho administrativo europeo. Y es cierto que se podría considerar que dentro del derecho europeo en general hay una parte que es derecho público, que es derecho administrativo. Bien, dentro del derecho europeo pues está la normativa originaria, es decir, los tratados fundacionales, que es parte del derecho europeo, y luego está lo que es el derecho derivado, que son las distintas decisiones, directivas, reglamentos, es decir, distintas formas jurídicas que adopta el derecho europeo. Bien, por tanto, hasta aquí la parte de la lección 1, derecho administrativo, que espero pues haya sido útil a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, ahí estamos nuevamente. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, ahí estamos nuevamente. El objetivo era hacer una recapitulación de todos los contenidos que hemos venido impartiendo hasta el momento. Primero, derecho administrativo. Segundo, las características del derecho administrativo. Tercero, las fuentes del derecho administrativo. Cuarto, las potestades públicas. Quinto, los principios en los cuales se funda la administración del Estado. Y hoy teníamos nuestro tema, inhabilidades e incompatibilidades dentro de la administración del Estado, y nos circunda o nos relaciona cuando uno postula a un cargo en el servicio público. Recuerden ustedes que las inhabilidades son previas a la postulación y las incompatibilidades son durante el desarrollo del cargo. Por favor, no duden en consultar su texto guía y, por supuesto, a esta docente frente a cualquier inquietud o duda. Espero le haya sido muy útil. Se dejarán los links también que fortalecerán aún más este conocimiento dentro de la órbita del derecho administrativo. Saludos.